Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en este ministerio hispano de la iglesia de Baptist Church de Coral Ridge. Y damos gracias por poder estar aquí. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Aprovechando que mencionamos los que nos ven por Facebook y YouTube, les comunicamos a ellos que no vamos a estar presentes el domingo porque vamos a estar viajando a Texas, así que oren por nosotros. Bueno, vamos a continuar con el estudio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Esta es la parte número 4. Y hermanos, esperamos que sea de gran bendición. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos ahora, Señor, que nos prepares para recibir el mensaje de tu palabra y úsame a mí como instrumento. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos, Señor, que nos pueden ver y escuchar después. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con el Evangelio de Marcos, la parte número 4. Bueno, doy gracias a Dios. Ayer terminamos el capítulo 10. Les decía que el Evangelio de Marcos, los capítulos son bastante amplios, así que todavía nos falta bastante para terminar el Evangelio de Marcos y después vamos a comenzar el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar hoy con la muerte de Juan el Bautista, que fue el instrumento que Dios usó para preparar el camino del Señor. Y antes de leer lo que viene allí, recuerden que ahora vamos a hablar de Juan el Bautista, pero tenemos que recordar lo que Cristo dijo. De los nacidos de mujer, no hubo otro mayor que Juan el Bautista. Así que, ya siempre lo he dicho, ni Moisés, que hablaba cara a cara, ni Abraham, que fue llamado amigo de Dios, ni los profetas, ni ninguna otra persona. Solamente se dice eso de Juan el Bautista porque fue el que Dios escogió para preparar el camino del Señor. Y digo esto porque vamos a ver en la forma que murió. Así que el que usted y yo seamos instrumentos de Dios o que la persona pueda ser un gran pastor, un gran misionero, no lo libra de la aflicción, pero está garantizado su disfrute en el reino eterno. Vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Y esto ocurrió porque Juan predicaba palabra de Dios y decía el pecado de Herodes, que era el rey en ese entonces. Porque Juan decía de Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Así que Herodes, en este tiempo, acuérdense que el pecado abundaba, no había respeto, e inclusive los reyes podían tener relaciones con sus propios familiares, con hermanos, o sea, era una cultura hedonista, o sea, satisfacer los placeres no importaba a quién se dañara ni a quién se usara. Entonces, Herodías era la mujer del hermano de Herodes y él la tenía. Y entonces, pues Juan le decía, oye, no te es lícito tener esta mujer. Ahora, usted tiene que ubicarse, Herodes era el rey. Y entonces, al decirle esto, pues Juan se estaba jugando su vida, pero es que era la verdad. Ahora bien, quiero poner en contexto, Herodes, a pesar de esto, no quería respetarle la vida a Juan el Bautista, porque dice que él sabía que era un varón justo y santo, escuche bien, y le guardaba a salvo, o sea, trataba de que no se le hiciera daño porque él sabía que lo querían matar. Y dice que oyéndole, o sea, lo escuchaba, lo que él decía, se quedaba muy perplejo. Claro, se quedaba perplejo por el poder que tenía en la predicación, porque venía de parte de Dios, y también perplejo porque le decía todo su pecado, o sea, no se ocultaba nada, pero dice que le escuchaba de buena gana, o sea, él se complacía escuchando a Herodes. Esto no quiere decir que Herodes se arrepintió, ni mucho menos. La Biblia no lo relata, pero por lo menos escuchó el mensaje directo de Dios. Ahora bien, ¿qué pasó? Herodías era la mujer del hermano de Herodes, tenía una hija, y entonces la hija un día danzó en el cumpleaños de Herodes. Eso está todo en el capítulo 6, no podemos ponerlo todo, léase después el capítulo 6. Llegó el cumpleaños de Herodes, eso se usaba en el tiempo antiguo, cuando era el cumpleaños del rey. Bueno, pues hacía una fiesta, aunque hacían fiesta por cualquier cosa, pero en este caso era el cumpleaños de Herodes. Llamaron a la hija de Herodías y bailó. Eso se usaba en aquel tiempo, parece que era una muchacha hermosa, pero el bailar, cuando bailaban bien, eso pues dejaba a la gente satisfecho. Y entonces la hija de Herodías
bailó de tal forma y le agradó a Herodes, que le dijo a la hija de Herodías, oye, pídeme lo que tú quieras. Y entonces, esta hija de Herodías, que tampoco tenía buenos sentimientos, parece, le pregunta a la mamá, oye, ¿qué le pido? Y entonces Herodías le dice, oye, pídale en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, como Herodes había dicho esto delante de todos sus invitados y se había comprometido, no pudo evitarlo. Acuérdense, claro, era un caso diferente. En el caso de Ciro, de Darío, cuando mandó al foso de los leones allí a Daniel, pero eso era porque las leyes de Media y de Persia no se podían revocar. Pero en este caso era la palabra del rey, o sea, bueno, ya te digo, pídeme lo que quieras. Bueno, y ahí está el relato, le pidieron, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se la trajeron en un plato. Después cuenta el relato bíblico que vinieron sus discípulos y lo sepultaron. ¿Qué aprendemos de esto? La fidelidad va junto con adversidad, o sea, y con oposición. Juan fue un testimonio, Dios lo usó grandemente y pagó con su vida. Ahora, acuérdese que estaba hablando con Javier que en el tiempo de la gran tribulación van todos aquellos que no se dejen poner la marca, que va a haber muchos convertidos, van a ser decapitados. Así que esto se usó en el tiempo de estos reyes, pero se va a imponer en el tiempo del anticristo. Y acuérdense que en Francia, en muchos, por la Edad Media, se usaba la guillotina, y muchos años después, por los años 1700, por ahí, se usaba la guillotina. Bueno, Juan el Bautista le cortaron la cabeza y se la trajeron en un plato. Eso se acostumbraba, parece algo, eso es algo sangriento, algo horripilante, pero así murió Juan el Bautista. Pero claro, el cortarle la cabeza no quería decir que no iba a estar en la presencia de Dios en ese mismo momento, y está disfrutando del reino eterno y va a tener un lugar prominente. No quiero decir cuál, pero va a tener un lugar prominente porque cada uno va a recibir según su obra. Así que allí tenemos la muerte de Juan el Bautista. Ahora, después de esto, estamos en el capítulo 7, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos 7, 14 al 16. Siempre que leemos la Biblia tenemos que escudriñar, o sea, recordar lo que dice la Biblia. Fíjense cuántas veces aparece en los evangelios, Cristo dice, el que tiene oído, oiga. Y si usted va a Apocalipsis 2 y 3, 7 veces en los 7 mensajes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es lo que quiere decir, que cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar palabra de Dios, lo vamos a entender. El que tiene oídos para oír, oiga, o sea, el que tiene el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto de este texto? Porque dice, entender, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Qué pasaba? En los fariseos y escribas tenían leyes de sus tradiciones que si no se lavaban las manos, porque las consideraban inmundas, no comían, o sea, sin lavarse las manos no comían. No porque eran limpios, no era lavarse las manos por problemas de higiene, era un rito. Si ellos no se lavaban las manos, creían que así contaminaban los alimentos, y entonces ellos a veces criticaban a otros que no lo hacían, pero todo era un ritual, ¿verdad? Y entonces él les dijo, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, el problema no estaba en que si se lavaban las manos y eso podía contaminar el alimento. Ese no era el problema, eso no era. Lo que entra en el hombre sale después. Ahora vamos a ver lo que Cristo después enseñó. Así que quiero que tengan esto en mente. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, dijo Cristo, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver ahora qué dice el texto o los textos que siguen. Porque de dentro del corazón, ese es lo que sale del hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 minutos. O sea, porque los fariseos y escribas eran tan hipócritas. No, lo que se come nos contamina. No, eso no contaminaba. Eso después dice Cristo mismo, eso va a la letrina. O sea, eso se echa fuera. Pero lo que sale del corazón, eso sí.
Todo lo que el hombre hace ya lo meditó, y el corazón es el centro de las emociones en el sentido, no el órgano físicamente. Dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, o sea, tener relaciones con el que no es la esposa o el esposo, eso es adulterio. La fornicación es practicar todo tipo de pecado sin haber sido casado y no importa con quién, o sea, fornicaciones, practicar en todo sentido. Los homicidios, bueno, homicidio en ese tiempo era matar a otro, en ese tiempo se mataban muy fácil, hoy también la gente mata, hay muchos homicidios, hay muchos asesinatos, pero acuérdense también lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, si yo miro a mi hermano con deseo de matarlo, ya cometió homicidio, así que la cosa está seria. Digo, eso es lo que enseña el Sermón del Monte. Igual que el adulterio en el tiempo bíblico, si cogían a una persona en el mismo acto de adulterio, ¿qué hacían? Los apedreaban a los dos, al hombre y a la mujer, a los dos los apedreaban. Pero Cristo dijo, si uno mira a una mujer con deseos de estar con ella, ya adulteró. Así que la cosa es más profunda, por eso hay que buscar a Dios todos los días. Y los homicidios igual, a veces el homicidio no se comete físicamente, pero sí intelectualmente. Los hurtos, robar, tomar lo que no es de uno, las avaricias, o sea, crees que todos nos lo merecemos y estar siempre preocupado por tener más. Las maldades ahí cabe todo lo que sea maldad. El mundo, ¿por qué está tan mal? Porque está lleno de maldad. ¿Por qué? Porque la maldad viene del diablo, o sea, si no se tiene a Dios se va a obrar con maldad. Acuérdense la señal profética que dio Cristo en Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la maldad ya está, va a llegar a tal grado que el amor de muchos se va a enfriar, aunque sea por un tiempo. Está hablando del creyente. Por eso es que yo siempre digo, yo no puedo evitar que la maldad aumente. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere saber de Dios. Pero sí puedo evitar, con la ayuda de Dios, que mi amor se enfríe. Señor, ayúdame a yo seguir teniendo compasión, teniendo amor. Así que las maldades, el engaño está a la orden del día. Hay engaño en todo sentido. La lascivia es tener un deseo vehemente por los deseos carnales. Esa es la lascivia. La envidia es, o sea, pues yo tengo y yo quiero más y entonces tú tienes esto y yo te lo envidio, lo deseo. Acuérdense lo que hizo el rey David, ¿verdad? Que tomó la mujer de Urías Geteo teniendo otras. Bueno, y cuando otros reyes tomaban las tierras de otros, teniendo ellos mucho. La maledicencia, o sea, maldecir, la soberbia, o sea, o creyendo que lo puede hacer todo y que nadie le puede pedir cuenta. Y la insensatez es obrar de una forma insensata, y valga la redundancia, de una forma necia, y por eso el rey David escribió en el Salmo 14, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. De todas esas cosas que están en el mundo salen del corazón, del pensamiento de los hombres. Entonces, por eso Cristo dijo, no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale. Y todas estas maldades, así dice el texto, de dentro salen y contaminan al hombre. Tenemos que orar, hermano, para que el hombre entienda esto. El único que nos puede limpiar de adentro para que entonces obremos bien hacia afuera es Dios. Nos limpia los pensamientos, los sentimientos y todos esos deseos que antes teníamos antes de conocer a Dios. Ahora vamos a ver la alimentación de los 4,000. Y si usted lee el pasaje, va a ver que eran como 4,000. No quiere decir que eran 4,000 exactos. O igual que cuando alimentó a los 5,000, porque en esta oportunidad 4,000 y en otra oportunidad había alimentado a 5,000 cuando los 5 panes y los 2 peces. Eso está en el mismo relato de Marcos, pero un poquito más adelante o que la antecede. Él lo menciona. Pero lo que voy, a veces no podemos, hay gente que dice, no, eran como 4,000, o sea, un cálculo, pero eran 4,000 o más, es lo que significaba. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que está conmigo. Acuérdense que las multitudes en ese tiempo, muchos seguían a Cristo, después lo dejaron. Porque ya no tienen que comer, porque están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Marcos 8, 2 y 3, y perdón, en los versículos 8, 18, 21 se menciona el alimento de los 4,000 y el alimento de los 5,000, porque los discípulos, él empezó a hablar de la levadura de los fariseos, y entonces él dice, oye, ¿y cómo va a tener para hacer pan para tanta gente? Lo confundieron, y él estaba hablando de la levadura de los fariseos en cuanto a su hipocresía, que lo que decían creer no lo practicaban, o sea, lo que ellos enseñaban no lo practicaban. Ahora, quiero llamar la atención, tuvo compasión de la gente. Ahora nos tiene que venir a la mente
ese texto que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, esa era una compasión desde el punto de vista espiritual, pero es que Dios tiene compasión espiritual y también material. En este caso no es que no tuviera la compasión espiritual por las almas, pero en este caso se refería a que esta gente no tenían que comer. Y entonces habían venido desde muy lejos. En ese tiempo, la mayoría de estas personas era gente, mucha gente pobre, no tenían ni un caballo, digo, el caballo era para los reyes, ni un burrito, ni un camello, ni camello menos. O sea, tenían que ir a pie. Entonces él tuvo compasión de la gente. Dice, hace ya 3 días que están conmigo. O sea, llevaban 3 días, posiblemente sin comer o comiendo muy poco, y no tienen que comer. Y entonces, si los enviares en ayuno, o sea, sin comer nada, se llamarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué aprendemos? Que Dios tiene compasión. Por eso es que Dios nos va a proveer primeramente lo espiritual, que es más valioso, y también lo material. Y por eso tenemos que ir también al Sermón del Monte. Si Dios alimenta a los pajarillos, ¿cómo nos va a alimentar a nosotros? Si Dios viste la hierba del campo, ¿cómo nos va a vestir a nosotros? O sea, Dios se va a ocupar de nosotros porque tiene compasión. Bueno, en este caso, él alimentó como a 4,000. ¿Por qué? Porque fue un milagro. Pero lo que tenemos que llamar la atención, el hecho de alimentar a 4,000, eran unos pocos pececillos lo que tenían, ahí no se menciona pan, y sobró y alimentaron a 4,000. O sea, era un milagro de Dios. Ahora, esto nos enseña el interés materialista del mundo en que vivimos. ¿Por qué estas multitudes que al principio le seguían, después le dejaron? Cuando ya él no empezó a alimentar más a la gente, o no le daba lo que ellos pedían, o no hacía tantos milagros, pero cuando ya dejó de hacer milagros, quizás lo que ellos esperaban, o dejó de alimentarlos como ellos querían, la gente se volvió atrás, porque las multitudes, la mayor parte le seguían por los panes y los peces y por los milagros que hacían. Y si no, algunos dirán, bueno, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, muy sencillo. Recuérdense que cuando él estaba en su ministerio, la gente empezó a irse. ¿Y por qué se iba? Por algo se iban, ¿no? Porque él estaba predicando, ya quizás no les estaba alimentando como ellos querían, no les estaba obrando milagros como ellos querían. Y entonces ahí se quedó con los 12. Fue cuando Pedro dijo, Señor, él le dijo, si ustedes se quieren ir también, Pedro dice, Señor, ¿dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, la gente al principio siguió a Cristo. Eso fue igual que cuando lleguemos al libro de los Hechos. Las multitudes, muchas multitudes, porque ese era el propósito de Dios, se convirtieron al principio, pero después no fue así. Se convertían 1, se convertían 2, se convertían 10, igual que ahora, porque el hombre siempre ha rechazado a Dios. Pero lo que aprendemos de aquí es que Dios provee para sus hijos, Dios provee para sus hijos y tiene compasión. Compasión espiritual y también compasión material. Así que ahí está esta alimentación de los 4,000, y en los versículos 18 al 21 se narra cuando alimentó a los 5,000. Ahora, después en ese mismo, creo que estamos en el mismo capítulo 8, en el versículo 34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34. Yo sé que este texto, yo estoy seguro que usted lo ha oído muchas veces, pero hay veces que lo aprendemos mal o lo aplicamos mal. A mí eso me pasó recién convertido. Fíjense bien lo que dice el texto. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando leamos el texto, tenemos que leerlo detenidamente, ver el contexto, ver lo que sigue, ver todo lo que dice la Biblia. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, no puede tenerse él en primer lugar, y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34. No está diciendo ahí que tomáramos la cruz de Cristo, nuestra cruz, y que le siguiéramos. La cruz de Cristo era imposible, porque él cargó el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones. Con esa cruz yo tengo que seguir al Señor, punto. ¿Por qué? Porque los discípulos también tenían necesidades, tenían familia, tenían que llevar alimentos a la casa, tenían gente que ellos se preocupaban por ellos. Toma su cruz y sígame. Y nieguese a sí mismo. O sea, primero, y esto es lo que enseña este pasaje, primero Dios y lo demás viene después. A esto tenemos que asociarle. ¿Se acuerdan cuando uno de los discípulos que iba a seguir a Cristo le dijo, oye, Señor, deja que primero vaya entierre a mi padre? Recuerden eso. Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿cómo entendemos ese pasaje? No era que el padre se estuviera muriendo, que él lo que decía era, oye, mi padre, digamos, un ejemplo, tiene 50 años, yo quiero esperar hasta que se muere, entonces seguirte. Dijo, no, eso no funciona así.
Los muertos que tienen a su vez. O sea, si no tienen a Cristo o no me van a seguir a mí, que ellos se ocupen de eso, pero tú tienes que venir a seguirme ahora. No puedes esperar a que tu papá muera o tu mamá de aquí no sé a cuántos años. Por eso él dijo que el que amare padre y madre más que a mí no es digno de mí. No quiere decir eso que nosotros menospreciemos a nuestra familia. Al contrario, tenemos que amar a papá, a mamá, tenemos que amar a nuestros hijos, ayudarles, servirles. Pero cuando tenemos un llamamiento de Dios, primero está el llamamiento de Dios con los demás, porque de los demás Dios se va a ocupar. Cuando los profetas eran llamados, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, se fue con Sara, pero dejó toda la familia, dejó a los padres, a los hermanos, a todo el mundo lo dejó. O sea, lo que quiere decir es que cuando yo voy a seguir a Dios, yo no puedo poner primero otra cosa que Dios, porque Dios es primero. Vamos al orden bíblico. ¿Qué es lo que está primero? Dios, porque es eterno. Después la familia, después el pueblo de Israel y después la iglesia. Ese orden. Pero el primero es Dios. Yo no puedo poner la familia primero que Dios. No. La familia surgió después que Dios. O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, póngame a mí primero y entonces tome su cruz, su carga, su preocupación. No se preocupe que yo me voy a ocupar de eso. Yo me voy a ocupar del alimento, yo me voy a ocupar de las necesidades que tienen. Acuérdense que Pedro tuvo su suegra enferma, la sanó. O sea, Dios iba a ocupar, Cristo se iba a ocupar, pero él le decía, tienen que tomar su cruz. Pero quiero llamar la atención, no era la cruz de Cristo, era la cruz de cada uno, porque la cruz de Cristo era imposible llevarla. Él llevó el pecado de todos nosotros. Por eso es que cuando él está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabactani, y hay tinieblas sobre la tierra, es que el Padre le dice, bueno, ahora estás cargando con todo el pecado, no puede haber comunicación. Eso es un misterio entre tú y yo, aunque Cristo era Dios, pero era verdadero hombre. Esa era la cruz de Cristo, pero nuestra cruz es nuestras cargas, nuestras preocupaciones, la carga que tenemos. Mire, yo tuve, cuando yo comencé el ministerio en Beter, y bueno, y gracias a Dios estuve en Panamá, mi esposo estaba bien, pero después mi esposo enfermó ya en los últimos años, pero yo seguí sirviendo. Esa era mi cruz. Yo predicaba, yo visitaba, yo hacía estudios bíblicos, yo alentaba a otros. Y después yo a veces me tenía que alentar yo mismo porque tenía que ir para el hospital. Se estaba muriendo mi esposo y se estaba muriendo mi hijo. Yo tenía que servir. Esa era mi cruz. No sé si me estoy explicando. Esa era mi cruz. Pero no dejé de servir al Señor. Yo seguí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque eso era lo que él necesitaba de sus discípulos. Y por eso es que hay que orar mucho por los misioneros. ¿Qué hacen los misioneros? Los misioneros cuando son llamados al África, a un lugar recóndito, dejan toda su familia, se van quizás con la esposa y los hijos si tienen, o los que nacen. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, ponga a Dios primero y entonces tome su cruz, la carga que tiene y sígame, que de lo demás yo me voy a ocupar. Por eso es que Cristo dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si seguían a él, de lo demás él se iba a ocupar, les iba a proveer para sus necesidades y para su familia. Ahora, sigue en el capítulo 8. Por eso les digo que el Evangelio de Marcos es tan profundo. Bueno, toda la Biblia es profundo. Pero cuando hacemos esto, que empezamos a estudiar la Biblia, quizás usted ahora dice, oye, pero es verdad que Marcos tiene cosas muy importantes. Claro, otros evangelios lo relatan, aunque quizás con otra perspectiva o quizás diga otras cosas que no las diga Marcos y Marcos dice algo que no lo dice en los otros evangelios. Viene este texto muy conocido, hablando de negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Marcos 8, 36 y 37. Ahora bien, cuando yo leo esto, cuando yo me convertí al principio, yo lo leía y lo entendía a mi manera y no era que era malo, pero yo decía, bueno, ¿de qué me vale el ganar todo el mundo si yo pierdo mi alma? Pero esto tiene una profundidad más. Esto me enseña que el alma es real porque hay falsos profetas, falsos maestros, como los testigos de Jehová y otras sectas que niegan que tengamos un alma. Acuérdense del rico. El rico fue al infierno y el alma de Lázaro fue a la presencia de Abraham, que representaba la presencia de Dios. ¿De qué le vale al hombre el ganar todo el mundo? O sea, ¿de qué le vale todas las riquezas? ¿De qué le vale toda la fama? ¿De qué le vale todo el poder? Si después que muera, su alma va a ser condenada por la eternidad. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? O sea, no hay nada que sea comparable con el alma, porque el alma es eterna y la recompensa que Dios está es eterna. Los ricos, hay muchos ricos, déjenme decirles, hay ricos, hay millonarios y hay multimillonarios.
millonarios y hay billonarios, o sea, ya la escala ha subido. No son pocos, son muchos. Y también hay muchos pobres, claro, hay más pobres que ricos. Pero vamos a suponer que uno que tiene billones, los hay. Hay un mexicano, no sé si Luis lo mencionó, digo, lo conocen por allá. Claro, no tiene que ver nada con Luis, pero que tenía en el último parte que hoy 46,000 millones de dólares. ¿En qué lo iba a gastar? Pero ¿saben lo que pasa? Que ese se le acaba la vida. No se le acaba el dinero, pero la vida sí. Porque quizás pueda ir al mejor hospital, pero si tiene una enfermedad terminal, ¿quién lo salvó? ¿Quién lo salva? Nada. Entonces, ¿de qué le aprovecha al ganar todo el mundo? O sea, tener los mejores yates, ir a los mejores lugares, si al final su alma va a ir a un infierno. El dinero, ni el poder, ni la fama puede librarlos del infierno si no han obedecido a Dios. Por eso esta pregunta que dijo Cristo es tan importante. De, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su pan? Y a la otra, todavía más importante, ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, la salvación, que muchos creen eso, no se compra por obras que yo haga. No, yo soy rico, yo estoy dándole un ejemplo. A lo mejor no es así, son la minoría y si lo hacen son muy pocos, pero tampoco lo salvan. No, yo estoy dando todos los meses $1,000,000 para los pobres. Eso no te da el cielo, ¿qué te parece? Porque las obras no salvan. La salvación es por gracia, por la misericordia de Dios, por la fe en Cristo. Las obras no salvan. Las obras que salvan son las obras producto de mi fe. Déjame ver si entiendo, si puedo explicar eso bien, porque esto hay que llevarlo a lo que conocemos. ¿Qué dice Santiago? Si tu fe no tiene obras, tu fe es una fe muerta y la fe muerta no da vida eterna. Cuando yo tengo fe en Dios y yo tengo la vida eterna, yo produzco obras, no para que me salven, son los frutos del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a morar en mí. Así que las obras son un resultado de la fe, pero las obras no me salvan. Por eso digo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No importa lo que el hombre haga. Puede donar, como le digo, $1,000,000 todos los meses. Eso no lo va a dar al cielo. Si no se ha arrepentido verdaderamente y si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha reconocido que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que no hay forma de ir al cielo si no sea a través de Cristo y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso Cristo dijo, ¿qué recompensa dará por su alma? No lo puede dar, no se puede comprar. La salvación no se puede comprar. Ustedes saben que en el tiempo de la Inquisición y en el tiempo de todo este tiempo de las iglesias estas, sobre todo católicas, las iglesias se compraban las indulgencias, se vendían las indulgencias y entonces el rico pues cometía pecado, iba a donde estaba el sacerdote y le pagaba. Ah, no, estás libre, no tienes pecado ahí. O sea, cometían pecados terribles, a lo mejor, no, ¿cuánto hay que pagar para que tú me indultes? Esa era la cosa, esas son las indulgencias. No, bueno, imagínate, tú cometiste un pecado grande, bueno, me vas a tener que dar $1,000,000, aquí están. Coge 1,200,000, te voy a regalar 200,000. Lo podían hacer. Hermano, eso no se puede hacer con Dios. Porque eso no, cada una de las obras que uno haga mala va a tener que dar cuenta a Dios. No se puede comprar con obras la salvación. Por eso, ¿qué recompensa dará uno por su alma? No puede dar ninguna. La única recompensa que Dios acepta es la fe en Cristo y el arrepentimiento genuino y verdadero. O sea, eso sí me puede dar la vida. Así que fíjense todo lo que hay. Podemos seguir hablando. Recuerde este texto. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y vamos a terminar con este texto. Esto sigue, fíjense, todo esto es en el capítulo 8. Por eso le digo que Marcos es maravilloso. Bueno, toda la Biblia es maravillosa. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:31. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora. El que quiere comprar la salvación no quiere vivir como Cristo manda. ¿Por qué? Porque no, eso me da vergüenza, van a decir que yo no hago esto, no hago lo otro, todo el mundo me va a señalar, tú eres cristiano, tú eres religioso, eso es lo que hace el mundo, ¿no? Y Cristo dice esto, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de él. Ahora, ¿qué texto yo puedo asociar con esto? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No me puedo avergonzar del Evangelio.
¿Qué describió el apóstol Pablo? Creo que es en el capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Yo nunca me he avergonzado del evangelio. Yo sé que ustedes tampoco. Nunca, ni en los lugares más difíciles. Cuando yo estaba en el servicio militar no era fácil. Todo el mundo allí, la inmensa mayoría, yo diría el 99% eran ateos, malvados. Estaban los políticos, estaban los del ejército. Yo nunca me avergoncé del evangelio. Me recuerdo, un día estaba yo precisamente con este hermano que estábamos orando por su hijo Gilberto y yo estábamos reunidos, éramos como 300 personas en un batallón. Y entonces viene un teniente, era muy malvado. Debe haber muerto ya porque tenía bastante edad en ese tiempo, tenía como unos 50 años, de eso hace tiempo ya. Y dijo, ¿quién aquí cree todavía en Dios? Oye, Gilberto y yo no había terminado de hablar, ya mismo levantaba la mano. Los únicos. Había otros que también, pero tenían miedo. Nosotros nunca nos avergonzamos del evangelio. En ese caso, Gilberto y yo. Y así hubo muchos en el servicio militar. Y me recuerdo que de ahí en adelante nos hicieron la vida, como decíamos en Cuba, un yogur. Enseguida la contrainteligencia militar nos citaba. Lo mismo por la noche que por el día nos llamaban a la jefatura. Entonces llegaron a decirnos que inclusive Gilberto y yo no podíamos ni conversar uno al otro. Y que si pasaba algo, la culpa la teníamos nosotros porque nos íbamos a acusar, escucha esto, de agentes de la CIA. Yo cuando aquello no sabía lo que era la CIA. Pero no me avergoncé del evangelio y Dios me guardó y me libró. Eso es lo que quiere decir. Por eso Cristo dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea, esta generación adúltera y pecadora, cuando usted le habla de Dios, se ríe, se burla. En todos los países, no hay un país que no lo haga. Porque la gente cree que con su cuerpo puede hacer lo que les da la gana. Cuando uno le habla del amor de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, pues lo tildan a uno de loco, de extremista, de retrasado, de anormal, de todo lo que usted quiera. No me puedo avergonzar del evangelio. Eso es lo que Cristo dijo. No me puedo avergonzar, porque si nos avergonzamos, Dios se va a avergonzar de nosotros. Si le negáramos, Él nos negará. Y si le confesamos, Él también nos va a confesar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con los santos, o sea, si yo me avergüenzo, cuando llegue el día del juicio, entonces Cristo va a decir, bueno, no te mereces el cielo. Te avergonzaste de mí. O sea, no quieres estar conmigo. Voy a ponerlo así. Entonces está con el diablo, con los demonios, por la eternidad. Hermano, qué bueno que tenemos estos textos bíblicos. Porque ¿cuál debe ser mi oración? Señor, permite, porque fíjense allí, y ese texto búsquelo y subrayelo. Vivimos en una generación adúltera y pecadora. Si usted, yo sé que usted lo cree, no estoy diciendo esto más que para los que nos están oyendo. Estamos viviendo en una generación malvada, adúltera y pecadora. No me puedo avergonzar de decir mis principios cristianos. Cuésteme lo que me cueste. Pero ustedes saben que mi carro, lo tengo desde Miami, tiene ese texto, Cristo te ama y viene pronto, ¿estás preparado? Cuando yo visito el supermercado, voy a Walmart, todo el mundo se pone a mirar. Algunos me dicen, oye, qué bien. La mayoría no me hace nada, hacen una mueca. No me interesa. Pero yo voy predicando por toda la ciudad. Claro, eso no me va a dar salvación, pero es que lo tengo. No me avergüenzo de ello. Si ¿saben cómo uno se avergüenza? Cuando dicen, oye, me voy a mudar a una ciudad que, oye, hay una pila de ateos y mejor quito el letrero. Ah, no me digas, vas a quitar el letrero porque vas a una ciudad que es muy recalcitrante, muy pecadora, muy malvada, ¿no? No me puedo avergonzar, porque si yo me avergüenzo, Dios se va a avergonzar de mí en el sentido de que no voy a estar con Él por la eternidad. Así que, ¿cuántas veces tenemos que orar, Señor, permite que yo no me avergüence del evangelio? Miren, el ser creyente, rodeado de creyentes, eso lo es cualquiera. Usted me perdona, eso lo es cualquiera. O sea, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en una reunión, en una convención como la que había en Cuba, o aquí en una reunión en que estamos varias iglesias y estamos rodeados de gente creyente. Ah, no, yo soy cristiano. No, sí, yo soy miembro de la iglesia, tal, yo estoy predicando. Pero cuando estás rodeado de gente malvada, de gente atea, de gente que tienen poderes económicos, poderes políticos y que no creen, entonces es cuando hay que decir, no es por alardear, no es por, yo sí soy, le preguntan, yo soy cristiano. Vamos a suponer que ahora nos invitan. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Usted sabe que a veces tenemos que ir a bodas de familiares que no son creyentes. Y entonces yo he ido a esas bodas. Entonces yo voy a la boda. A veces yo he tenido algunas palabras que me han dejado y entonces después empieza la boda. Pero cuando ya empieza aquello a descomponerse, aunque sea el que sea, yo me paro y digo, bueno, hasta aquí llegué yo me voy.
porque no me siento bien. Ay, pero no me interesa. Entonces, si me dicen muchas cosas, bueno, acá, ¿cómo tú te sentirías si el domingo que tú te vas a ir para una fiesta, yo te digo que tienes obligado a venir para la iglesia? Tú te vas a ir, tú no vas a venir, tú no vas ni a entrar. Entonces, ¿cómo tú crees que yo esté aquí? O sea, me siento mal, pero no me puedo avergonzar de decir, soy creyente, no hago esto, ni esto, ni esto. No porque sí, porque puede ser que alguno diga, no, usted no, la bebida mal usada es pecado contra Dios. Los borrachos no tendrán herencia en el reino de Dios. Entonces ahora están emborrachándose y me empiezan a dar bebidas. No, es que yo no bebo por problemas estomacales. No, yo no bebo porque soy cristiano, punto. No me emborracho, punto. O la gente está fumando, está en vicios, está en droga y entonces todo el mundo lo hace, no hay problema. No, es que yo no me drogo porque me afecta el sistema nervioso. No, yo no me drogo porque eso no agrada a Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, no me puedo avergonzar de que yo no hago las cosas porque soy cristiano, no porque me pasa esto o lo otro, porque si lo hago me estoy avergonzando del evangelio. ¿Usted es cristiano? Sí. No le ande con, no, sí, yo, porque si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Y usted se empieza a dar vueltas, no, sí, yo conocí al Señor, yo he ido a la iglesia, ya usted está dando vueltas, lo van a moler. Cuando usted es firme, lo dejan tranquilo. Mire, esa fue mi experiencia en el servicio militar. Déjeme decirle, de los que estábamos allí, los creyentes, así como Gilberto y yo, habían otros, fuimos los que mejor estábamos, porque no había arreglo con nosotros. Nunca negamos la fe. Entonces, llegaba un momento que el capitán decía, oye, a fulano y a fulano déjenlo tranquilo, ni pierden el tiempo. Al que estaba titubeando, ese lo molían. Entonces no lo dejaban ni dormir. Usted tiene que decir, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Punto. No ande con titubeo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, nos estamos avergonzando del evangelio. Que oremos para que podamos decir como el apóstol Pablo por el poder de Dios. Así que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Búsquelo, eso está creo que en Romanos capítulo 1. No nos podemos avergonzar de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que en esta generación adúltera y pecadora no nos avergoncemos de nuestros principios. Porque ya los principios bíblicos nos tildan de que ya están pasados de moda, que ya eso no se usa. Hay una canción, casualmente la estaba oyendo, una canción de una, no me acuerdo el nombre ahora, es una cantante italiana, que la canción dice así, no tengo edad para salir contigo, o sea, tienes que esperar a que sea mayor. No me diga ahora que la edad porque no me acuerdo la música, pero la tengo en la mente. Y yo cuando oigo esa música, que es bonita, porque es ese tiempo, no tengo edad, o sea, una persona que era mayor. Hoy no importa la edad. Hoy un hombre de 50 puede salir con una de 14, eso no importa. No hay principio. Pero en ese tiempo decía, si tú esperas a que yo sea mayor, quizás entonces podamos disfrutar de nuestro amor. Entonces, no tengo edad para salir contigo. Ese es más o menos yo digo, cómo han cambiado los tiempos. Hoy usted ve una letra de una canción moderna y eso da asco. Entonces, eso da vergüenza. Entonces no hay concepto. O sea, no hay ningún tipo de principio, porque los principios de Dios se han olvidado y los principios del mundo están contaminados y están inducidos por el poder de Satán. Vivimos en una generación adúltera, malvada y pecadora. No nos podemos avergonzar del evangelio. No nos podemos avergonzar de decir que somos cristianos y que estamos dispuestos a dar la vida por Cristo y que vamos a seguir predicando el evangelio hasta que Él nos llame o hasta que Él venga por nosotros. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por haberte conocido. Te damos gracias porque en medio de una generación adúltera y pecadora, tú nos has limpiado y tú nos has permitido vivir en él. Que no nos avergonzamos en ningún momento de decir que somos creyentes. Que tratamos cada día de vivir conforme a tu palabra. Que nos esforzamos en buscar tu presencia, en vivir santamente. Que cuando nos pregunten si somos cristianos, que lo digamos categóricamente sí, sin temor alguno. Porque tú nos vas a guardar, tú nos vas a cuidar. Tú vas a estar con nosotros como has estado con tu iglesia en estos 2000 años, como has estado con tu pueblo, con los profetas, con los patriarcas, en estos 6000 años de la historia del hombre sobre todo. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a recordar a aquellos 3 jóvenes hebreos que, a pesar de ser amenazados con el horno de fuego, no negaron de que no podían adorar otra cosa que no fuera Dios. Recordar a Daniel, que prefirió ir al foso de los leones antes que ser infiel a Dios. Que recordemos a los profetas que dieron su vida. Que recordemos a Juan el Bautista, que fue decapitado por decir que el pecado estaba mal. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Bendice este ministerio, bendice esta iglesia, bendice la iglesia americana, bendice a cada pastor, a cada líder, a cada misionero, a cada evangelista.
y que tu pueblo pueda seguir siendo luz del mundo y sal de la tierra. Ayúdanos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta que hacer.